La gran controversia que ha surgido a través de la propuesta de ley para la reforma de la Ley General de Aguas, pendiente a votarse en el H. Congreso de la Unión, denominada la Ley Korenfeld, por el nombre que tiene el actual director de la Comisión Nacional del Agua, por lo cual el Observatorio Ciudadano del Agua y Saneamiento de La Paz, así como la Alianza Agua para Todos, Agua para la Vida y la Sociedad de Historia Natural Niparajá, con el apoyo de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, a través del posgrado en Desarrollo Sustentable de siglo y de la licenciatura en Aguas, se unen en un frente común, en un foro, a fin de brindar la información necesaria y compartirla con la ciudadanía de La Paz. En este foro se presentan dos conferencistas magistrales, los cuales nos acompañan hoy en día, la doctora Elena Burns, quien es coordinadora de proyectos especiales del Centro de Sustentabilidad CENDLI de la Universidad Autónoma Metropolitana, y el doctor Giancarlo Delgado Ramos, quien es profesor investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ellos compartirán con nosotros las controversias que surgen con el sagrado cuarto artículo constitucional, la reforma del agua y cuál es el futuro que depara nuestro país. Asimismo, en el foro que se impartirá hoy a partir de las 5:30 de la tarde en el Poliforo Universitario, podremos debatir y estar al pendiente de las alternativas que surgen de una propuesta ciudadana. Les dejo con la doctora Elena Burns y con el doctor Giancarlo Delgado Ramos. Muchas gracias. Elena Burns, aquí para servirles. Estamos en un momento histórico. Las leyes de agua en el país sientan los cimientos de toda la interacción con el medio ambiente en la sociedad. Entonces, en este foro vamos a poder discutir a fondo qué es lo que pretende lograr la ley Korenfeld, en donde vamos a estar viendo que hay un gran avance de intereses con fines de lucro que no tienen que ver con el bienestar del país, que necesitan garantías plasmados muy específicamente, en muchos casos para poder hacer lo que han estado haciendo, pero ahora van a tener que tenerlo en blanco y negro para luego poder demandar al país, al gobierno de México, en tribunales internacionales si haya cualquier cambio que cerraría las posibilidades de ese tipo de acción en el país. Entonces estamos hablando ahorita de un sistema para poder garantizar recuperación de inversiones en megaproyectos a la entrada, a la salida de las ciudades, en torno a proyectos mineros, en torno a proyectos energéticos como el fracking. Y por otro lado, la emergencia de una propuesta ampliamente consensada que está permeando, percolando y logrando mucho apoyo desde la sociedad, que es una propuesta de manejar el agua en torno a planes consensados construidos desde el nivel local hasta el nivel nacional, en torno a metas nacionales, agua para todos, de calidad para todos y todos, agua para ecosistemas, agua para la soberanía alimentaria, fin a la contaminación y a la destrucción de cuencas y acuíferos, y a la vulnerabilidad a sequías e inundaciones como proyecto del país. Entonces, está en juego, y lo vamos a estar discutiendo en este foro, qué es el futuro del país y cómo vamos a tomar decisiones conjuntamente para determinar esto, y qué va a ser nuestra relación con el medio ambiente, y qué vamos a hacer, qué cambios necesitamos lograr para que el agua esté allí manejado de una manera que garantice su renovación y que garantice que cada mexicana y mexicano en el país cuente con lo que necesite para cumplir con sus necesidades sin intermediaciones políticas, económicas, exclusiones por razones de etnia, de partido o de condición social. Muchas gracias. Bueno, yo agregaría algunos elementos. Elena estuvo en un grupo muy amplio de una propuesta ciudadana de ley de aguas nacionales, 450
expertos en materia y hicieron un trabajo muy largo de muchos meses para poder consolidar esta propuesta ciudadana que casualmente cuando entra formalmente como propuesta ya al legislativo, un mes después aparece justamente la propuesta o la iniciativa de ley, la que estamos discutiendo, la Kohrenfeld, y la podemos interpretar como una propuesta, una iniciativa que es un carpetazo a este esfuerzo ciudadano de meses, que tiene un consenso detrás importante y que efectivamente puede generar, y es lo que esperamos que genere, una mayor discusión sobre la temática. Tenemos claramente una muy mala gestión del agua en el país. Tenemos problemas muy fuertes de contaminación del agua, problemas fuertes de sobreexplotación de diversos acuíferos en distintas zonas del país. El estado de Baja California Sur siendo uno de los que tiene uno de los mayores estrés hídricos del país, donde se vienen los problemas más serios asociados a distintos elementos, pero sobre todo a cambios hidrometeorológicos generados por el cambio climático. Entonces tenemos una serie de elementos, tanto locales como nacionales, que colocan el tema del agua como algo importante. Por el otro lado, es central que conozca la población datos específicos que develan esta situación. Por ejemplo, el tema de la contaminación del agua genera el 98% de muertes que genera la contaminación de agua se da en países en desarrollo. Entonces esto es claramente una asimetría. El acceso a buena agua, agua de calidad, es algo que está completamente fuera de la iniciativa de ley. Se reconoce de manera muy tramposa, el derecho humano al agua. Se dice, sí, lo reconocemos siempre y cuando usted lo pague, no con costos y cargos directos e indirectos asociados a un aumento por la inflación y el aumento en costos. Entonces, evidentemente, ese derecho humano al agua queda atado a el poder de compra en un país donde tenemos un salario mínimo muy reducido, donde el poder de compra para la mitad de la población no llega hoy día a satisfacer las necesidades básicas, y entra en este contexto esta manera de ver el derecho humano al agua, ¿no? Entonces, esta capacidad de pago que quiere identificar la iniciativa para poder, además, lo interesante es que el derecho humano al agua que dice la iniciativa se garantizaría, dice la iniciativa, de manera progresiva, conforme se vaya cobrando y se vaya reinvirtiendo. O sea, ni siquiera el derecho humano, como lo está planteando la iniciativa, lo garantiza al momento de estar cobrando, lo cual ya nos da una idea de, el tenor que tiene, ¿no? Yo quisiera dejar, por lo menos en los medios, un par de elementos más, porque los temas que Elena nos mencionaba son temas que salen a la luz porque son problemas que tenemos de hace tiempo, pero que en la ley están presentes de manera muy textual, ¿no? Y es algo que estaremos presentándoles. El tema de la seguridad nacional, ver el agua como una cuestión de seguridad nacional, no es algo nuevo, pero lo novedoso es que en el artículo 263 de la iniciativa se establece que para dar cumplimiento a esta iniciativa, a todos los elementos de la ley, se puede pedir auxilio policiaco. Entonces, esto asociado a la cuestión de seguridad nacional y a otros elementos que tienen que ver con procesos, por ejemplo, de despojo del agua, de la propiedad del agua en tierras de propiedad social, ejidal y comunal, que esto es muy grave en un país en el que la mitad de la tierra es de propiedad comunal, que es el 163, el artículo 163 establece justamente eso. Entonces se vuelve algo muy peligroso porque se abre la puerta a la criminalización, ya no solamente de la protesta, sino la defensa de los recursos hídricos y todavía más la gestión comunitaria del agua en estos espacios, ¿no? Y en otros que si quisiéramos promoverlo. Y el otro elemento que no quisiera dejar escapar es el artículo 267, ¿no? Que tiene que ver con la indicación en la iniciativa sobre la necesidad de tener permiso de Conagua para poder hacer estudios, monitoreos, reinyección y remediación de todos los tipos de aguas que comprende la ley, con su permiso. Si se hace esto sin permiso, se puede llegar a ser sujeto de una multa, una sanción administrativa de hasta 50,000 salarios mínimos, lo cual evidentemente es un freno a la investigación científica en este país,
que es central para poder hacer una gestión adecuada de los recursos, ¿no? Uno de los problemas actuales que tiene la administración, la gestión del agua en este país, es la opacidad en los datos. Una pregunta, realizador Castro de la TV. ¿Qué acciones específicas se están tomando para contrarrestar eso? ¿Hay algún amparo tramitado por alguna asociación a nivel nacional o algo específico desde el punto de vista legal para poderlo frenar? Porque los foros son interesantes, pero la sociedad civil, a través de la asociación de ustedes, ¿qué están haciendo? ¿Se están amparando o vamos a esperar a que pase como siempre sucede con las leyes, ¿no? Cuando ya nos quejamos que ya están aprobadas? ¿Hay algún caso específico? Sí, hay una amplia coalición de coaliciones que está creciendo, incluyendo organizaciones campesinas, sindicatos, universidades, los rectores de las universidades, la organización de la sociedad para defenderse frente a esta agresión y también regresar o avanzar con la propuesta que incluso fue presentado y aceptado en el Senado antes de que la propuesta de la Conagua llegó a la Cámara de Diputados. No se ha dictaminado, se expresó por un amplio grupo de diputados, se señalaron las irregularidades en el procedimiento del dictamen. Incluso ese dictamen en ese momento está siendo cuestionado y una de las áreas de trabajo es cuestionar y echar por abajo ese dictamen. La iniciativa está en el Senado, se podría avanzar con el dictamen en el Senado. En cuanto a cuestiones legislativas, se está buscando allí. El costo político, el propio senador Beltrones ya declaró prácticamente de que no quería que su partido tuviera que asumir el costo político de esta ley antes de las elecciones. Entonces estamos ubicando el periodo crítico inmediatamente después de las elecciones con la posibilidad de una sesión extraordinaria. Está la campaña de firmas, para la ley, sigue la campaña de firmas en el acto de entrega-recepción con los senadores y diputados en donde de distintos partidos en ambas cámaras aceptaron la ley con el compromiso de hacerla suya, la presentaron en ambas cámaras. Con esas firmas no se entregaron. Un poco también y seguimos en las campañas, un poco en un sentido de decir que no se han respetado las firmas entregadas por ciudadanos para buscar ejercer el derecho constitucional de la iniciativa ni de la solicitar consulta. No ha habido respeto. Entonces estamos en un periodo en donde seguimos salvaguardando como ciudadanos las firmas de los ciudadanos y sigue creciendo. Entonces no estamos en un ámbito de tramitología, sino es política. Entonces está ocurriendo en muchos ámbitos. Los rectores han convocado a diálogo. Los propios legisladores ahora han reafirmado, han reconocido ahora algo que intentó de pasar de noche, y ahora están siendo obligados a convocar un debate. Ahora también muchos estamos trabajando qué tipo de debate, porque no vamos a aceptar como sociedad ad hoc, ¿no? Pequeñas reuniones ad hoc en donde todo está precocido y se toma la foto y ahí hubo participación, sino que es una cuestión que nos toca y se vio por la reacción inmediata, mucho más allá que la población organizada. Fue inmediato, fue inmenso, se tocó el alma. Se tocó algo que no va a ser fácil. Entonces también el proceso ciudadano de cuando elaboramos esta ley, lo hicimos sabiendo que por otro lado están muchos intereses. Y en ese sentido estamos como construyendo, diciendo, México es para quién, es para los ciudadanos con derechos constitucionales o es para los intereses. Entonces estamos avanzando en construir el buen gobierno del agua, que es un trabajo anterior, durante y después
de lograr la ley de aguas que México necesita, porque la ley de aguas que estamos proponiendo es una ley que no va a bajar un esquema que funcione del cielo. Hay mucho que tenemos que corregir y lo tenemos que corregir organizándonos, educándonos, responsabilizándonos como ciudadanos. No podemos dejar el agua en manos del Ejecutivo. Entonces, eso es algo que es un proceso a mediano plazo. Puede ser que nos impongan una ley. Todavía son válidas las firmas. Esta es una iniciativa que estamos comprometiéndonos al firmar esto y al sumarnos a esto, a seguir trabajando hasta que México cuente con la ley de aguas que necesita. A mí que me pudieras explicar sobre lo que va a ser tu ponencia en relación al agua embotellada, cómo ganan ellos. Bueno, uno de los elementos importantes del abastecimiento de agua para beber, digamos, cuando hablamos de calidad, porque eso es central, digamos, mencionaba que la iniciativa solo se habla de asequibilidad y accesibilidad. De una manera además muy particular, pero independientemente de eso no se habla del agua de calidad, ¿no? Ni de la frecuencia del servicio, que son dos elementos centrales, por ejemplo, en la problemática del abastecimiento de agua urbana en la zona metropolitana del Valle de México, ¿no? Y esto se repite en distintos grados en otras urbes del país. Entonces, una de las salidas que se dio esencialmente, digamos, en el Valle de México, cruzaron varias cosas, pero esencialmente fue el temblor del 85, digamos, que pone en duda la calidad del agua. A partir de ahí entra, digamos, el uso del agua embotellada, cruza con otras cosas, con campañas publicitarias muy fuertes de esta industria, un empuje del negocio por parte de esta industria que es millonaria. Somos el país que más consume agua embotellada per cápita del planeta, que más consume productos Coca-Cola del planeta por arriba de Estados Unidos. Estamos entre 146 hasta 170 litros de consumo de refresco per cápita, en torno al 60-70 litros de cerveza per cápita, que también es un producto muy importante porque demanda de entre 8 hasta 12 litros de agua por litro de cerveza en su elaboración. Entonces somos de los consumidores más importantes de este tipo de bebidas embotelladas, que se colocan como la forma de hidratarnos, ¿no? Y en el país preocupa particularmente el tema que nuestra principal fuente de hidratación no sea el agua embotellado, ¿no? Sino sea el refresco, porque tiene implicaciones a la salud muy importantes. Tenemos ya un costo muy fuerte en términos de enfermedades asociadas al consumo de azúcares líquidas y a comida chatarra en general, siendo, digamos, la más preocupante la diabetes, ¿no? Entonces, hay un problema de este estilo, pero por el otro lado, cuando establecemos el consumo del agua embotellada como la solución para poder cubrir nuestra necesidad más inmediata, vital de beber, digamos, de hidratarnos, vienen una serie de problemas detrás. O sea, ¿quiénes son estas empresas? ¿Cómo se le está concesionando el agua? ¿En dónde se le está concesionando el agua? ¿Qué tipo de monitoreo está habiendo en torno a sus concesiones? Esto es algo que hoy día es muy opaco, ¿no? O sea, hay algunos datos, se sabe que tienen concesiones algunas de estas empresas en acuíferos que tienen veda, que no deberían de tener. Hay una manipulación de los datos sobre, digamos, el nivel de agua de los acuíferos. Entonces no se sabe exactamente bien porque han cambiado los datos en un periodo de menos de 10 años. Con agua está informando datos completamente contradictorios, diciendo estamos en una severa crisis, cada vez está profundizando más. Están todos los datos previos de cómo va bajando el nivel estático de los acuíferos, y de repente, de un año, digamos, en un periodo de menos de media década, empieza a subir el agua disponible y empiezan a dar nuevas concesiones o a justificar que pueden dar nuevas concesiones, y esto se torna un problema, ¿no? La otra es que no estamos como ciudadanía teniendo la conciencia que podemos exigir y debemos de exigir que por lo menos nos digan qué tipo de agua, con qué calidad nos la están entregando en nuestra casa. Esto puede venir en el recibo del agua. El tipo de agua que usted está recibiendo tiene todas estas características, porque esto permite empezar a tomar medidas para salirse de este tipo de, digamos, vías para poder hidratarse, ¿no? Que tiene dos implicaciones importantes. Señalaba la de la salud, pero también está una cuestión ambiental. Si somos el primer país consumidor de bebidas embotelladas en general, tanto de agua como de refrescos, tenemos una generación de PET
increíble, ¿no? Entonces, nos estamos llenando de basura nosotros, las empresas no se están haciendo responsables de esto, digamos, hay política implementada en otros países de responsabilidad extendida, se llama, que las empresas van a ser responsables de recoger y reciclar todo ese tipo de residuos, no que van a poner un loguito que dice reciclable, que no es lo mismo que ha sido reciclado. Y entonces eso nos está afectando una gran cantidad de cuestiones desde suelos, agua y nuestra propia salud, porque hoy día se sabe que muchos de los alimentos que sacamos de las aguas, pero sobre todo del mar, ya vienen con plásticos. Estamos comiendo plástico porque las especies están comiendo plástico, ¿no? Entonces tenemos un problema muy fuerte y por eso es que es muy importante el tema de la investigación. Tiene que haber libertad de investigación autónoma, digamos, que no esté vinculada siempre a la aprobación de Conagua. Está bien trabajar, hacerle asesorías a Conagua, pero tiene que haber investigación de la ciudadanía, de distintas entidades. Una falla gigantesca de la iniciativa es que nunca se le ocurre que existe una cosa que se llama CONACYT, una cosa que se llama la Academia Mexicana de Ciencias, el Foro Consultivo, en fin, hay la Unión de Científicos. O sea, hay una serie de entidades que desconoce y que son muy importantes, que han estado contribuyendo en la investigación y que para esto es central, ¿no? ¿Qué tipo de agua tenemos? ¿Qué soluciones podemos gestionar? No todas las soluciones de abastecimiento de agua, de calidad de agua, etcétera, pasan por grandes infraestructuras, grandes trasvases. Esa es la vieja ingeniería. Hay muchas apuestas hoy día de ecotecnias, de tecnologías más a nivel de barrio, a nivel incluso de hogares, que solucionan gran parte de los problemas. No es que solucionen todos, pero nos sacan de esta digamos, dinámica que ya sabemos que no funciona. Tenemos que cambiar completamente la mirada, completamente el chip de cómo pensar el agua, cómo gestionar el agua y cómo nos pensamos nosotros como parte de un ecosistema que requiere de agua y que somos nosotros también agua, ¿no? Entonces, por eso es que, digamos, cuando la propuesta ciudadana habla de agua para los ecosistemas, agua para la vida, agua para la seguridad y la soberanía alimentaria, están pensando precisamente en esto. No es una visión meramente antropocéntrica de en qué uso el agua y qué tanto puedo usar el agua, ¿no? Y estábamos en un programa de radio hace un tiempo con otro colega de nosotros, Omar de Llano, y nos decía, nos recordaba, ¿no?, como hay algunos funcionarios que dicen, bueno, usemos el agua que sobre de los ecosistemas, ¿no? Esto no existe, pero esta es la visión, ¿no?, que se tiene desde muchas veces los espacios de gobierno. Entonces esto lo tenemos que cambiar. Comentabas ahorita del agua embotellada y todos estos gastos que tiene el PET y todo esto. ¿Será también que tenga que ver con que las concesiones de agua para las empresas refresqueras y todas estas sean muy bajas, o aquí Coca-Cola y otras empresas que están aquí? La concesión es muy baja, lo que la autoridad les cobra por utilizar el agua y extraen demasiada ganancia, y para ellos creo que es más factible obtener una ganancia de vender agua embotellada, refrescos y todo esto. Y la otra sería en la cuestión de la privatización, si esto, ¿cómo lo verías primeramente la privatización del agua? Y si esto beneficiaría a la creación o a hacer más basura, digamos. Bueno, el tema de las concesiones es el negocio internacional. Las concesiones a la industria embotelladora es que ellos reciben un agua, digamos, en bulto, se les cobra por metro cúbico. En nuestro país muchas veces hay precios para promover la competitividad de la industria, entonces son precios mucho más bajos los que tiene la industria que cualquier otro tipo de concesionario. Y evidentemente pues hay rangos a veces de hasta más del 1000% de ganancia en torno a digamos, lo que les cobran por el agua y a lo que ellos nos la venden en términos de mercado minorista, ¿no? Entonces ese es el gran negocio. Nestlé, incluso el propio CEO de la Nestlé ha declarado esto, dice, este es el gran negocio, es un producto que la naturaleza ya hizo y nosotros nada más lo embotellamos y lo vendemos, ¿no? Hay una serie de elementos que están indicando a nivel internacional
que muchas de estas plantas, digamos, embotelladoras a nivel global, tanto de Coca-Cola, Nestlé, Danone y PepsiCo, están teniendo, digamos, efectos importantes en las comunidades locales, porque usualmente sí se colocan donde hay mucha agua, pero digamos agua de muy alta calidad, pero las zonas donde se establecen suelen ser zonas pobres. Entonces es población que nada en agua, pero no tiene acceso a esa agua de calidad, que tiene que ver con un retiro o una reducción digamos, del rol del Estado, que no quiere garantizar o no está cumpliendo con su obligación de garantizar el derecho humano al agua, ¿no? Entonces hay un problema ahí importante, y este fenómeno de la privatización del agua, pues miramos sobre todo a partir de la implementación de políticas neoliberales a escala global. Vemos experiencias, por ejemplo, en Argentina, en Cochabamba, incluso en propio Londres, de privatización del agua que no han funcionado por distintas razones, porque han incrementado los costos arriba de 400-500% para los usuarios, porque han derivado, por ejemplo, en la expulsión de la empresa en Bolivia, en el caso de Cochabamba, exigiendo que llegue un presidente que cumpla el derecho humano al agua y que quite la privatización del servicio del agua en Cochabamba y en general en el país. O sea, hay ya experiencias que nos están diciendo esa no es la vía, esa vía no ha funcionado, y se insiste en nuestros países en que por ahí debería de ser, ¿no? Entonces, es una cosa. Y la otra es, hay distintos procesos de privatización en distintos ámbitos, y lo que estamos viendo es que esta ley lo que sí logra amarrar, la iniciativa de ley, es abrir espacios que no había antes, de manera legal por lo menos, en los procesos de apropiación y privatización del agua en todos los tipos de concesionarios. Lo estamos viendo en las tierras agrícolas, lo estamos viendo para la industria, favoreciendo trasvases, favoreciendo el aumento de la demanda cubierta a partir de grandes obras entregadas al sector privado. Esto lo dice la iniciativa. Estamos viendo también otros elementos vinculados a la facilidad para poder hacerse de estas concesiones para, por ejemplo, lo que se llama proyectos estratégicos. Con agua se adjudica un volumen, no dice cuánto, dicen podemos armar unas cosas que llamamos bancos de agua, que podemos utilizar de manera discrecional para proyectos estratégicos en un país en el que sabemos que en los últimos años algo estratégico es minería, es fracking y es, digamos, la industria petrolera en general, ¿no? Entonces tenemos un problema muy fuerte, y hay una serie de experiencias locales, comunitarias, incluso nacionales, que no son, digamos, excelentes, pero que están indicando que hay otras maneras mucho más justas, o sea, que garantizan el derecho humano al agua, que garantizan el derecho para la vida, para los ecosistemas, y que podríamos más bien caminar por esas rutas que nos están indicando que funcionan mejor, y es algo que discutiremos esta tarde. No sé si, Elena, tú quieres agregar algo del tema de la privatización. Sí, bueno, mencionó ahorita Giancarlo lo de los trasvases. Esto es un aspecto muy preocupante, tiene un capítulo entero que permitiría la privatización, el concesionamiento a particulares de los trasvases y del agua trasvasada. Entonces estamos hablando de enormes cantidades de sistema Cutzamala, del trasvase que se está contemplando para llegar a La Paz, por ejemplo. Esto se podría concesionar a una empresa privada, y toda el agua trasvasada estaría, por mayoría, ya sería privatizada, y luego esta empresa podría negociar con la ciudad, etcétera. Se abre nuevos horizontes de privatización que no hemos concebido hasta el momento, y también las plantas de tratamiento a la salida de las ciudades quedan en un esquema, un área gris, en donde el agua tratada la vamos a pagar para que se trate, pero quede en manos de quien lo tratara a través de un arreglo entre el organismo operador de la ciudad y la empresa contratada para el tratamiento. Entonces es una extensión, un sistema que entuba, abre los acuíferos ultra profundos a concesionamiento a pesar de vedas,
y también la zona costera, que es otro aspecto que muy importante aquí, en donde aunque ya hay un proceso que está permitiendo que la Conagua sin concesiones, solo con permisos de perforación, ya está permitiendo esta forma de extracción. Ahora en esta ley muy explícitamente está abriendo toda la zona costera a pozos sin concesiones y sin contemplar estos volúmenes en el cálculo de agua disponible del acuífero que dicen ellos que está al lado, pero no hay como una barrera entre este acuífero, estos pozos, y este tipo de extracción abarata los costos para las empresas de desalinización. Entonces es un esquema autoritario, hermético, en donde los pocos espacios de participación que teníamos, por ejemplo, logramos en 2004 que los sectores de la sociedad podríamos participar en los consejos de cuenca con voz y voto. Ahora no, los únicos que son garantizados voz y voto en esta ley son los concesionarios. Entonces es el club de Toby entre los concesionarios y la autoridad, en donde ellos, los grandes beneficiarios de por sí del agua, van a estar determinando la planeación hídrica, etcétera. Entonces es una situación en donde, y por otro lado, todo lo que llaman derecho humano al agua, en vez de estar como garantizando, está limitando con muchas barreras lo que se le podrá exigir al gobierno en torno al acceso. Entonces uno va a tener que luchar para que el gobierno me respete mis 50 litros. No hay control de costos en ninguna parte, no hay la manera de que pueda haber una revisión del costo de un proyecto a lo largo de la vida útil de este proyecto, y eso está vinculado con la reforma energética. Los proyectos para proveer agua a las ciudades y a las zonas mineras y fracking son proyectos muy intensivos en el uso de energéticos, y por el otro lado las propuestas para generar energía son muy intensivos en agua, si sea geotermia, otras formas de termoeléctrica, las grandes presas y el fracking. Entonces nos estamos metiendo en un círculo vicioso hacia abajo de alto consumo de agua, alto consumo de energéticos, y la tarifa al final está blindado a cualquier presión social, política, que es lo que ha mantenido más o menos accesible las tarifas del agua hasta el momento. Ya se blinda y se garantiza la recuperación de inversiones en todo esto, y está muy específico para cumplir con los 50 litros por persona que cada quien va a tener que poder comprar. Ya se prevé que que hay sectores de la población que no van a poder pagar el costo, y el artículo está allí para garantizar, obligar a los 3 niveles de gobierno de apartar partidas de su presupuesto social para cubrir subsidios para los sectores vulnerables, para que puedan pagar el alto costo de su derecho humano al agua definido en 50 litros por segundo. Entonces un proceso de subsidio público a un sector privado protegido en tribunales internacionales, el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas a la Inversión en Washington, en el sentido de que se aprueba esta ley. Cualquier contrato, concesión firmada después de aprobar esta ley ya está garantizada. Cambiamos cualquier cosa, y si afectamos las utilidades de estas empresas por garantizar el real derecho humano al agua, etcétera, y si esto afecta las utilidades de estas empresas, en el momento que firmaron su concesión o contrato, van a poder demandar al gobierno mexicano en Washington para la recuperación de las utilidades perdidas. Entonces estamos en un momento crítico de no meternos en un hoyo como pasó con la deuda que afectó al país y frenó todo su proceso en los años 70. Estamos en el punto de firmar una serie de acuerdos que van a tener el mismo impacto sobre la economía y el futuro del país.
Yo agregaría unos últimos puntos. También me tengo que retirar, pues estoy con otro compromiso. Pero el tema de, digamos, afirmar algunas cosas. El tema de la geotermia, eso ya lo modificaron en la ley y lo hicieron el año pasado, ¿no? Entonces, digamos, para que tengan claro que el asunto va por ahí. Ya se hizo una modificación para poder concesionar el agua para la generación de energía vía geotermia, que fue posible a partir de la reforma energética. La otra cuestión es que para California Sur lo que se apuesta claramente es la desalinización y tratamiento de agua. Y esto en este nuevo esquema va a ser privado. Si la ley dice que hay que vincular el precio del agua a los costos y a la inflación, lo que podemos esperar es que el agua más costosa, como ahora es la electricidad más costosa del país, va a ser aquí. Entonces, ¿con qué van a soportar la población? Que es lo más importante, pero el turismo. O sea, va a ser una cosa muy fuerte, porque además se le va a dar prioridad al turismo, que se trae dinero para pagar los costos, y no se le va a dar prioridad a la población más vulnerable de esta región. Uno de los artículos de la iniciativa es el tema, es el 227, que tiene que ver con qué pasa con los fenómenos hidrometeorológicos. Y una de las cosas que dice en este artículo es que, bueno, el Estado hará lo que le corresponda, lo que pueda hacer, pero la población va a tener que autocuidarse y autoprotegerse. Y lo que están diciendo es que en momentos como el Odil que se tuvo, si fuera una cosa mucho más grave en la que no hubiera abastecimiento de agua por semanas, háganse como puedan, sí, ¿no? Entonces es una cosa muy grave. El agua en control, pensando en el escenario local, ¿no? El agua en el control de la propiedad privada, una zona altamente vulnerable a efectos hidrometeorológicos, y háganle como quieran según la legislación. Desde mi punto de vista es algo muy muy grave. Sí. La otra cuestión es que, nada más que sepan que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, recomienda que sean 100 litros mínimos diarios. La legislación, la iniciativa propone 50 solamente. Y el tema de la energía es muy importante, ¿no? Y regresando al asunto del agua embotellada, o sea, cuando planteamos que el agua embotellada es la vía para hidratarnos, para tener agua de calidad, la cantidad de energía asociada a su producción es gigantesca. Uno de los datos que obtuvimos recientemente en unas estimaciones que hicimos es que la cantidad de energía que se utiliza para bombear el agua en la Ciudad de México o en la zona metropolitana del Valle de México es equivalente a la cantidad de agua que tiene, la cantidad de energía que tiene indirectamente la fabricación del número de botellas que consumimos en la misma zona, ¿no? Entonces es gigantesco. Hay que considerar que nosotros bombeamos el agua 1 kilómetro para poder hacer llegar 30% del agua del sistema Lerma-Cutzamala a la Ciudad de México. O sea, utilizamos una gran cantidad de energía para llevar agua a la ciudad, y esa gran cantidad de energía es equivalente a la que utilizamos para fabricar el PET que usamos en nuestros refrescos, en el agua que consumimos, ¿no? Y finalmente el último elemento es que hoy día ya tenemos conflictos por el agua que tienen que ver con, digamos, distintos elementos, varía del lugar en donde estamos, pero ya tenemos conflictos por el agua muy importantes, y en muchos casos empieza a haber conflictos por el auge minero. Estamos en un país que estamos formalmente acercándonos al 20% del territorio concesionado. Algunas estimaciones hablan que es más, pero si esto es así, y el grueso de las concesiones no están en etapa de exploración, si llegan a esta etapa de explotación, lo que tenemos es inmediatamente un aumento gigantesco en el consumo de agua, con empresas que tienen la capacidad de hacer pozos profundos y ultraprofundos porque tienen la maquinaria. Y lo que ha sucedido en muchos de los pueblos mineros, o digamos asentamientos cercanos a esta nueva megaminería, es que se quedan sin agua, les secan los pozos porque los pozos de los pueblos son de poca profundidad. Entonces lo que tenemos inmediatamente es que estos conflictos que existen y los nuevos que se podrían venir se van a agudizar en un contexto en el que evidentemente se va a establecer todos estos mecanismos de privatización del agua, al tiempo que, como lo están viendo, dicen, bueno, podemos usar el uso de la fuerza. Entonces es una criminalización a la discusión en torno al cómo queremos que suena el agua, a la investigación y a la protesta social. Entonces lo que miramos con esta iniciativa es que le amarra las manos
a toda la población en todos los niveles, desde el académico hasta el campesino. Entonces, bueno, esto es lo último que yo diría. Y yo creo que una de las cosas interesantes, si uno revisa el proceso de Cochabamba, es que fue uno de los pocos, digamos, arreglos que se lograron de manera relativamente exitosa, porque cuando sacan a la empresa los bolivianos, se van a la disputa internacional. Y en la disputa internacional, la discusión que hay a nivel internacional apoyando a Bolivia es de tal tamaño que la empresa tiene que decir, bueno, está bien, ya no cobro los millones de ganancia futuro que yo esperaba, que era lo que estaban peleando, páguenme $1. ¿Y por qué $1? Porque legalmente no puedo dejar un antecedente que perdimos, porque si no, entonces todos los países ya pueden usar ese antecedente, ¿no? Entonces, creo que aprendieron muy bien la lección internacional para empezar a amarrar estos elementos a escala nacional. Es la manera en la que yo vería cómo se estructuró en ese sentido la iniciativa, ¿no? Bueno, muchas gracias. Bueno, agradecemos la presencia, muchísimas gracias. De nuevo los esperamos en la tarde, 5:30 de la tarde en el Poliforo Universitario.